Su Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, versículo 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. ¿Lo tiene? Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Vamos a leer esa porción de la palabra. Dice así: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Por qué es importante el papá? Muchas veces la sociedad misma ve a un papá como proveedor, y la sociedad misma le demanda al papá la provisión. Y cuando hay una separación, una de las cosas que se le demanda al papá es precisamente eso: el sustento para los hijos. ¿Por qué papá es importante? Al leer esa pregunta, algunos entenderán que la respuesta es obvia. Sin embargo, ¿es esta la respuesta correcta? ¿Entienden los papás la importancia de su rol en la vida de sus hijos? ¿Están siendo los padres efectivos en sembrar en sus hijos amor por Dios y su palabra? Para contestar esa pregunta, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 nos ayudará a entender por qué el papá es muy importante. Y es importante, amado hermano, porque Dios le ha dado un lugar en el cual le será demandada algunas responsabilidades. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Léalo conmigo, por favor. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es un mandato. No nos está preguntando si queremos. No nos está preguntando, amado hermano, nuestra opinión. Y como un día una persona me dijo: es que no lo siento, pastor. Tampoco se trata de sentirlo. Es una orden. Punto. Es una orden. Y es una orden al varón. Es una orden al hombre, quienes están llamados a ser los líderes espirituales en la casa. Y qué importante es entender por qué el papá es importante en el hogar. El Salmo 127, versículo 1, Salmo 127, versículo 1, ¿lo tiene? Si no, ya está en pantalla. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El padre no va a poder cumplir con su rol a menos que deposite toda su confianza en Dios. Juan 15:5 lo dejó demasiado claro cuando dice: sin mí nada podéis hacer. Y los padres no podrán cumplir su rol si no tiene su plena confianza en Dios, si
no está dispuesto a obedecer a Dios, su dependencia de Dios es primordial. Cada papá tiene un llamado a ser el maestro de Biblia en casa. ¿Sí? Ser buenos maestros de la palabra de Dios implica estar sumamente familiarizados, convencidos, apasionados por ella. Pues este es un producto de mi relación real y verdadera con Dios. Ese es producto de la intimidad con Dios. Pero, amado hermano, muchos varones, no tengo tiempo. Es que vengo del trabajo muy cansado. Y sí, puede venir cansado, pero delante de Dios no es una excusa que valga. El hombre tiene un llamado a ser líder, guía espiritual, maestro de Biblia en casa. ¿Por qué es importante, papá? Porque es el guía espiritual. ¿Por qué es importante, papá? Porque es el maestro de Biblia en casa. ¿Por qué es importante, papá? Porque es el que va a cultivar en toda la familia que se tenga una buena y real relación con Dios. Lamentablemente, muchos varones están lejos de eso que Dios pide, incluyendo cristianos. Qué importante. Una de las cosas que yo me propuse con mis hijos, ni siquiera se lo comenté a mi esposa, fue empezarles leyendo la palabra. Y el día que me preguntaran, contestarle. Hasta que salieron de secundaria dejé de leerles la Biblia. ¿Por qué hasta después? Porque la secundaria es el periodo difícil, muy difícil. Pero papá, usted tiene un gran trabajo. Y si sus hijos no están en el camino del Señor, la pregunta es, papá, ¿en qué fallaste? No es en qué falló mi mujer, no, tú eres el sacerdote. ¿En qué fallaste? Papá es importante porque es el guía y el maestro espiritual en la familia. Y no se trata de estar pasando conocimiento. No se trata de estarle repitiendo a los hijos versículos de memoria y agarrarlos como metralleta y dispararles uno tras otro, uno tras otro. No. El desafío es crear en los hijos hambre y sed por el consejo sabio de los padres, que tenga un sustento en la palabra de Dios. Eso es lo que el padre debe de perseguir. Que el hijo se le acerque y le diga, papá, ¿qué opinas de esto? O dame un consejo de esto. Cuán importante es que entendamos el rol. Y el primer rol es que Dios nos puso como los guías y maestros de su palabra en el hogar. Segundo, puedes poner Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, Iván, por favor, en pantalla para que volvamos a leer. Dice el versículo,
El segundo dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Qué importante, dice, y las repetirás a tus hijos. En el hebreo da la idea de inculcar, da la idea de grabarlo, da la idea de imprimirlo, no en la mente, imprimirlo en el corazón. ¿Sabes que es una tarea extremadamente difícil? Si de por sí no queremos leer la Biblia, o sea, acá, ¿cómo voy a pasar algo que no tengo acá? Y el problema es que no se pasa con conocimiento. Imprimir la Biblia en el hijo implica la práctica. Si tu papá no oras, no esperes que tu hijo sea de oración. Si tu papá no lee, si tu hijo, tu hija no te ha visto leer la Biblia, no esperes que sea un cristiano de lectura, de estudio bíblico. No los estoy regañando, es ánimo, ¿eh? Pero amado hermano, nunca es tarde. Nunca es tarde. Que tu hijo, que tu hija te vean orar. Que tu hijo, que tu hija te vea leer la palabra. Si no la has leído y viene mi hijo, pues voy a poner a la mesa para que me vea leer. Hazlo. Hazlo. Porque tienes que crear en él hambre. ¿Sí? Tienes que crear en el hijo, en la hija, hambre. Mi papá lee la Biblia, voy a preguntarle, ¿qué me puede decir de esta situación? Y si los hijos ya lo están haciendo, gloria a Dios, celebra, celebra en serio, verdaderamente celebra, porque has conseguido que tu hijo tenga hambre de ti, del consejo que le puedas dar, porque sabe que tienes contacto con la palabra. ¿Y qué importante es eso? Hay que inculcar en el hijo continuamente la palabra de Dios y esa es una labor de transmitir temor a Dios. Repita conmigo. Es una labor de transmitir temor a Dios. Yo no sé cómo sean tus hijos actualmente, pero si son rebeldes, estás fallando. ¿Y por qué estás fallando? Porque no hay temor. No hay temor de Dios en su corazón. Tu papá, tu mamá, ¿en qué estás fallando? Es que me salió rebelde. No, no salió rebelde. Se hizo rebelde. Como muchos dicen, ay, yo no sé por qué Dios creó al diablo. No, Dios no creó al diablo. Dios creó a Luzbel. Solito se hizo diablo. ¿Sí? Porque si tú lees tanto Isaías como Ezequiel, claramente se dice, hasta que se halló en ti maldad. Y dijiste en tu corazón, seré semejante al Altísimo, y pondré mi trono junto a las estrellas del cielo. Empezó a decir lo que había en su corazón, Satanás. Dios no hizo el diablo, Dios creó a Luzbel. Luzbel solito se hizo diablo. Entonces, tu hijo, tu hija, que diga, es que me salió rebelde. No, 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 no. Y aunque me diga, es que la Biblia dice que la rebeldía viene ligada al corazón del muchacho. Sí, pero porque no le has enseñado los principios de Dios.
Y cuando a los hijos se les enseña los principios de Dios desde niño, te evitas muchas cosas. Temor de Dios es la meta de cada padre, de cada madre, que debe de aprender el hijo. Porque cuando aprenden el temor a Dios, no importa dónde estén solos. Tu papá, tu mamá no necesita estar detrás de los hijos, cuidándolos porque a lo mejor se puedan desviar. Cuando tú has logrado la meta de que tus hijos tienen temor de Dios, usted puede tirarse a descansar lo que quiera. ¿Se me entiende? No se trata entonces de estarles leyendo la Biblia y decir, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Romanos 5:8? No, no se trata de eso. Son todos los mensajes no verbales que transmitimos con nuestro ejemplo. De eso se trata. El hijo hace lo que ve hacer al padre. Por eso yo te digo, ponte donde te vean leer la Biblia. Ponte donde te vean orar. ¿Por qué? Porque el hijo, y voy a añadir algo, los nietos necesitan ver que tú lo estás haciendo. No se trata de entrenarles como nosotros fuimos creados. Hay que ser sabios, hay que ser observadores, hay que conocer a los hijos en lo individual. Dios los creó y el día que los creó quebró el molde. No hay otro hijo igual. Cada uno trae su propia personalidad. Cada uno trae sus propias fortalezas. Cada uno trae sus propias preferencias. Pero también cada uno trae sus propias debilidades. Mis suegros tuvieron 13 y de los 13 ninguno son iguales. Imagínense. Nadie es igual a otro. Es único. Y tienes que tratar a tus hijos como lo que son, hijos únicos. No se trata de darles grandes sermones, regañadas. A ver, vamos a platicar tú y yo, nos vamos a comer un pollito. No se trata de eso. Es aprovechar cada situación que se vive en casa para darle una perspectiva bíblica. ¿Sí? Cuando estamos orando por los alimentos, muchas veces yo le digo, Señor, gracias por la comida que me diste. Y yo añado, y por el privilegio de haberla escogido. Porque muchos en la tierra no tuvieron el privilegio que tú me has dado a mí, de tener la comida y de escogerla todavía. Y aunque sean frijoles, huevo o queso, Señor, tengo el privilegio de comer. 15,000, 17,000 niños por día mueren en el mundo porque no tuvieron que comer. Y algunos hijos dicen, frijoles otra vez. A veces quisiera decir, hijo miserable, no sabes ni lo que tienes enfrente. Porque hay muchos niños que aunque sea esos frijoles, lo quisieran tener por lo menos una vez en su vida.
Y en otras ocasiones le digo a Rubén, ora tú Rubén, o a Raquel. ¿Y qué creen que hacen? Gracias Señor por el privilegio de tener la comida. No es lo que tú les dices, es lo que tú le modelas. Si tu hijo, si tu hija no están en el camino del Señor, la pregunta es, ¿en qué fallaste? ¿En qué fallaste? ¿Qué es lo que no modelaste correctamente? ¿En qué te falló en pasarle la estafeta del temor a Dios? Yo sé que estamos hablando de una situación nada fácil y complicada, porque cada hijo piensa y cada hijo toma sus propias decisiones. Imagínense, en una ocasión, un director del seminario nos contó la historia de uno de sus hijos. Y el hijo le dijo, yo no quiero estar aquí en tu casa. Eres pura Biblia, Biblia y Biblia, ya me cansé. Entonces el hermano va, le abre la puerta y le dice, a la hora que tú quieras vivir tu propia vida, lo puedes hacer. Pero mientras estés en mi casa, se vivirá conforme a los principios de Dios. Agarró el hijo, una maleta, y echó toda su ropa. Y le dijo, papá, me voy. Muy bien, vete. Le agarró la maleta y se la quitó y la metió a su cuarto. Toda esta ropa yo la compré. Esta ropa es mía. Si te vas a ir, vete con lo que traes puesto. Te lo regalo. Y así se fue. Estando en Oaxaca, se vino a Tuxtla Gutiérrez. Aquí anduvo en las calles. Al fin se consiguió un trabajo. Como un año y medio después regresó el hijo pródigo y le dijo, perdóname papá, de vivir como rey, llegué a vivir como vagabundo. Y hoy que tengo un trabajo, lo obtuve porque doblé mis rodillas y se lo pedí a Dios. Estando solo, lo que no quise hacer en tu casa, lo tuve que hacer. Gracias por el ejemplo, porque eso fue lo que me sacó adelante. ¿Y quién creen que era ese hermano? No le diré nombres, pero era el director del seminario Lesi. En todos los hogares, amados hermanos, podemos estar viviendo crisis. En todos los hogares, amados hermanos, se pueden suscitar circunstancias difíciles, pero ¿sabes qué es lo que te va a sacar adelante? A ti, hijo, a ti, papá. Practicar los principios del Dios vivo. Eso es lo que saca adelante la vida de cada creyente. Los hijos desde muy pequeño forman su autoestima, sus juicios, sus valores. Y a medida que crecen, el mundo los va influenciando. No es necesario que tu hijo salga a la calle, basta que prenda el televisor y el mundo lo estará influenciando. Si usted no lo influencia con la palabra del Señor, el mundo lo hará con sus principios mundanos, paganos, que están en contra de los principios de Dios. Por eso es importante el rol del papá. ¿Por qué es importante el padre? El padre es importante
importante en la familia porque es el que va a transmitir la obediencia a Dios. Papá, no se nos dio cualquier responsabilidad, es una de las responsabilidades más altas delante de Dios en este mundo. Y cuando Dios juzga a Adán y a Eva, no llamó a Eva. Por si no has observado, está Adán y Eva en el jardín con el conocimiento del bien y del mal y no llamó a Eva. Dios dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Porque Dios le dio a conocer los principios a Adán y Adán se los dio a conocer a Eva. Y la Biblia dice categóricamente que la mujer fue engañada. ¿Y Adán? No. La Biblia dice, y Adán no fue engañado, sino que incurrió en transgresión. Y Eva cayó como inocente palomita, pero Adán no. Eva no sabía lo que estaba haciendo. Pero Adán sí. Adán sí sabía lo que estaba haciendo. Por eso, nuestro desafío para nosotros los padres es imprimir en la vida de nuestros hijos el temor obediente a Dios. Si nuestros hijos no aprenden eso, hemos fracasado. ¿Dónde cometimos el error? ¿Mi conducta, tu conducta? ¿Malos ejemplos? Sin duda alguna. Y por último, puedes poner, ya está ahí. Le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué difícil es hablar con los hijos. Hasta cuando crecen ya hablas, pero un estudio que hizo una persona en relación a la comunicación padre-hijos resultó que los padres hablan con los hijos alrededor de 35 minutos a la semana. O sea, ¿cuántos minutos habla el padre, la madre al día? 5 minutos. Y eso es alarmante. ¿Qué hace el hijo con el resto del tiempo? Tremendo. Y eso nos habla que hay un gran problema de comunicación. Porque a veces hablan los padres para regañar al hijo o para pelearse. La pregunta es, ¿cómo se le va a hacer para transmitir entonces el temor de Dios si no tienes comunicación? Qué difícil situación. Háblales de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y eso nos habla, amado hermano, de una labor de constancia.
Ahí está, hay que estar. Órale, duro, día tras día, momento tras momento, momento tras momento. Esa es una labor que Dios nos está pidiendo que se haga. ¿Por qué tantos hijos en desorden? Porque los padres, mamá y papá, están en desorden. Pudiendo bajar la Biblia al celular, bajan otras cosas, menos la Biblia. Yo a veces he predicado y les pregunto, ¿podía sacar su Biblia? Ay, no tengo. ¿En qué cree usted entonces? Yo les invito a la gente, baje su Biblia al celular. Si es católico, baje su versión católica, pero lea. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Tenemos un pueblo, amado hermano, ignorante de la palabra de Dios. Cuando salió la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, estaba viendo una crítica por ahí de las 11 de la noche y me agradó el concepto en el cual nos tienen. Dice, hay muchas cosas en esta película, decían ellos, que no está en la Biblia. Y la mayoría de la población del mundo se la va a tragar, menos los cristianos, porque ellos sí leen la Biblia. Dije, wow, qué buen pensamiento, pero si supieran la realidad. La triste noticia es que el pueblo de Dios está dejando de leer. Debes de conocer la palabra del Señor porque ¿qué es lo que vas a enseñar? Dios estableció tres grandes instituciones. En primer lugar, el hogar. En segundo, la iglesia. Y el tercero, el gobierno. Y eso nos demuestra, amado hermano, la gran importancia que Dios le ha dado al hogar, porque el hogar es el núcleo de la sociedad. Si nosotros tenemos hogares sanos, seremos una iglesia sana. Y si somos iglesia sana, tendremos convención sana. Pero todo empieza en el hogar. Si tenemos hogares sanos, tendremos sociedad sana. El tiempo de un papá debe dividirse, amado hermano, en ese mismo orden. Después de tener su relación con Dios, después de estar con Dios, entonces prioridad, hogar, iglesia, gobierno. Y no estoy hablando de gobierno político, tan solamente, sino Dios cómo ejerce su gobierno y su autoridad en tu vida. Implícitamente, el tipo de interacción con los hijos descrita por ese versículo demanda expresiones de cariños verbales, cariños físicos, confianza, buena comunicación para poder impactar la vida del hijo. Un día llego por mi hijo a la primaria, viene y me besa. Y una señora se queda así, espantada. Y yo le dije, ¿su papá nunca lo besó? Y se le llenaron los ojos de lágrimas en la calle. Y le digo, hágalo con su hijo. No me dijo nada. No necesitaba que me dijera algo. Su conducta me lo dijo todo. Y llega un chiquillo y le digo, abrácelo. Y la señora así media chiviadona, pero lo abrazó. Y después le dije, béselo. Y le dio un beso en la frente. Y el chamaco, ora. ¿Por qué
vamos a permitir que se siga repitiendo los ciclos nocivos en la familia. ¿Por qué no te dispones a romperlos? Ojo, fíjate bien, pueblo de Israel, de los 12 hijos de Jacob, ¿a quién le quitaron la primogenitura? De Jacob. Los hijos de Jacob a Rubén. Pero ahora sí, regresamos a Isaac. ¿Quién le quitó la primogenitura? ¿A quién? A Esaú. Esaú era el primogénito. Aunque él la menospreció, el derecho se le entregó a Jacob. Fíjate bien. Después Rubén cometió su pecado y se le quita. ¿A quién se le entregaron? ¿A quién se le entrega la primogenitura? No, a Judá se le entrega el gobierno. Se le entrega a José. Recuerdan que eran dos esposas, Lea y Raquel. ¿Sí? Nadie más podía llevar la primogenitura más que los hijos de las verdaderas esposas. Judá recibe el gobierno. Por eso cuando bendice Jacob, a Judá dice, cetro es Judá. O sea, el gobierno, el que toma las decisiones. Pero la bendición del primogénito se lo da a José. Y cuando Jacob está bendiciendo a los hijos de José, ¿qué hace Jacob? Bendice al segundo hijo. Y eso le molestó a José. Papá, estás mal. El que está a tu lado es fulano y el otro es perengano. Cambia tus manos. José intenta cambiar el ciclo de vida repetitivo, pero no insiste. Y Jacob lo plasma nuevamente en sus nietos con José. Rompamos ciclos de vida que no nos están ayudando en nada. En nada. ¿Quién se robó los ídolos del papá de esa nación? Raquel. ¿Lea no era idólatra? Sí. Y sin duda alguna le decía, vete, se fue para allá, vete para acá. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo Jacob? Jacob no hizo nada. Sabía el pecador. ¿Cuándo reacciona Jacob? Cuando sus hijos hacen una matazón de hombres, porque el príncipe había abusado de su hija, de Dina. Entonces Job dice, vénganse, nos vamos a Betel. Ah, pero saquen sus ídolos que tienen entre ustedes y hasta cámbiense la forma de vestir. ¿Sabías que hasta tu forma de vestir habla de tu situación espiritual o de tu condición espiritual? Y Jacob intenta cambiar la situación. ¿Qué es lo que trato de decir? Tenemos que cambiar, amado hermano. Los hijos en el Salmo 127 son presentados como la mayor bendición de Dios para los padres. Y la crianza de los hijos, de acuerdo al plan divino, es un llamado que tienen los padres para ejecutarlo con el ejemplo. Por eso es importante que el padre ocupe su rol. El papá debe de ocupar su rol. ¿Por qué el padre es importante?
Es importante en la familia porque es el inversionista de sus recursos en la vida de sus hijos. ¿Por qué crees que una esposa, cuando toma el rol que le corresponde al hombre, le es muy pesado? Porque Dios no lo llamó a eso. Dios llamó a la esposa para que sea la colaboradora. Y en nuestro país y en todo el mundo hay muchas mujeres cumpliendo el rol que le corresponde al varón. Y es difícil porque nuestra propia cultura ha forzado eso. Pero hermanos, todas las cosas suceden cuando somos intencionales. Necesitamos poner en orden esto. Yo te lo menciono, pero la orden es divina. La orden es de Dios. Y el que quiera escuchar, que escuche y ponga por obra la palabra de nuestro Dios. Pero yo ya soy abuelo, no dejas de ser padre. Ya soy abuela, no dejas de ser madre. Cumple el rol. Y en el Salmo 78 nos hablan de varias generaciones que hay que enseñarles la palabra. Y si tú las cuentas, son como 6, 7 generaciones en el cual se les está diciendo, enséñales la palabra, enséñales el temor a Dios. Y tienen que ser mejores que nosotros. Ánimo, ¿podemos hacerlo? Ah, claro que sí, amén. Podemos cumplir con esto. ¿Lo podemos lograr? Claro que lo podemos lograr. Es una bendición haber conocido a Cristo. Es una gran bendición conocer la palabra del Señor. Padre, gracias porque nos permites, Señor, reflexionar en tu palabra. Y cuando leemos este gran desafío, Señor, te pedimos ayuda. Sabemos que no lo podemos hacer sin ti. Necesitamos de tu ayuda, Señor, y gracias porque nos permites recordar esta labor que le has dado a los padres. En el nombre de Cristo. Amén.